¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas joyitas del ENARM, la enfermedad de Fabry. Sí, suena rara, pero es un caso clínico clásico, de esos que les encanta preguntar porque integra muchísimos sistemas. Y para que quede clarísimo, nos vamos a basar 100% en la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Y seguro alguien piensa, ¿para qué me clavo estudiando una enfermedad tan poco frecuente? La respuesta es muy sencilla. Fabry es el modelo perfecto de un trastorno genético que afecta a todo. Riñón, corazón, sistema nervioso, piel. Dominar este tema nos da el esquema mental para resolver esos casos clínicos complejos que parecen no tener ni pies ni cabeza. De verdad, es una habilidad que suma puntos. Para hacerlo bien, aquí está nuestro mapa de ruta. Vamos a seguir una lógica clínica. Empezamos con lo básico, qué es y por qué pasa. Luego vemos qué tan común es, cómo se ve el paciente, cómo lo confirmamos, cómo lo tratamos y cerramos con un repaso de alto impacto directo a lo que importa para el examen. Venga pues, empecemos por el principio, la definición y la etiología. Si no entendemos bien qué es y de dónde viene el problema, todo lo demás se queda en el aire. A ver, la guía de práctica clínica es súper clara. Hay que tener en mente 3 componentes clave, nada más. Primero, todo empieza con una mutación en un gen, el gen GLA, que vive en el cromosoma X. Segundo, esta mutación hace que una enzima, la alfa-galactosidasa A, no funcione o falte. Y tercero, la consecuencia directa de esto es que una sustancia, un lípido llamado globotriacilceramida o G3, no se puede eliminar y se empieza a acumular en las células de todo el cuerpo. Esta cascada es la lógica detrás de toda la enfermedad. Imagínenselo como una fila de dominó. Cae la primera pieza, la mutación en el gen. Eso tumba la segunda. La enzima falla. Sin la enzima, el GB3 se acumula y acumula. Y esa acumulación tóxica es la que tumba la última pieza. El daño en el riñón, en el corazón, en la piel, en los nervios. Entender esta secuencia es entender toda la patología. Ahora que ya sabemos qué es, vamos a ver por qué es tan difícil de diagnosticar, por qué se nos escapa por años. Y es que justo ahí está el verdadero reto clínico. Miren este número. 12 años. Es el tiempo promedio que un paciente puede pasar de médico en médico con síntomas antes de que alguien finalmente le ponga nombre y apellido a lo que tiene. Una década. Esto nos grita algo para el ENARM. Se necesita un índice de sospecha altísimo para pescarla a tiempo. Y aquí está la explicación de por qué es tan complicado. La forma clásica, la del libro, sí, es rara. Pero ojo con los otros números. Vean las cifras del tamizaje neonatal. Y sobre todo vean las prevalencias en gente que ya tiene un daño renal, cardíaco, cerebral sin una causa clara. Son mucho más altas. ¿Qué nos dice esto? Que la enfermedad probablemente está súper subdiagnosticada y que se presenta de formas no tan típicas. Pasemos ahora a la clínica. ¿Cómo se ve un paciente con Fabry? ¿Qué es lo que vamos a buscar en la consulta o en el caso clínico? Porque los síntomas van cambiando con el tiempo, y reconocer ese patrón es la clave. Esta línea de tiempo lo es todo. La historia empieza en la infancia, con dolor en manos y pies, problemas para sudar y unas lesiones en la piel. En la adolescencia ya empezamos a ver daño orgánico, como la pérdida de proteínas por el riñón y ese hallazgo tan característico en los ojos. Y conforme la persona crece, el daño se va haciendo más y más evidente en los órganos principales, corazón, cerebro y riñón, hasta llegar a las complicaciones más graves. A ver, aquí está la perla en ENARM, el dato que grita Fabry en un caso clínico. Si nos pintan a un paciente joven con esta tríada, acroparestesias, o sea, un dolor que quema, que arde en manos y pies, angioqueratomas, estas lesiones chiquitas color rojo violáceo, y además hipohidrosis, que suda muy poco o nada, la primera sospecha tiene que ser Fabry. Y ya si nos dicen que tiene córnea verticillata, que es patognomónico, el diagnóstico está prácticamente cantado. Ok, ya tenemos la sospecha clínica altísima. Huele a Fabry. Ahora, ¿cómo lo confirmamos al 100%? Y aquí, de verdad, pongan mucha atención porque es donde viene una de las trampas más frecuentes de los exámenes. Mucho ojo aquí porque esta es una pregunta ENARM clásica. En hombres es fácil. Se mide la actividad de la enzima en la sangre y va a estar en el suelo, prácticamente en cero. Eso confirma el diagnóstico. Pero en mujeres, cuidado, por un fenómeno genético llamado leonización, donde uno de sus 2 cromosomas X se inactiva al azar, pueden tener niveles de enzima normales o casi normales y aún así tener la enfermedad. Por eso en mujeres, la única prueba que nos da la certeza es el estudio molecular, el que busca la mutación directamente en el gen GLA. Y claro, esto tiene implicaciones genéticas enormes. ¿Qué es lo importante para recordar? Primero, la herencia está ligada al cromosoma X. Segundo, que no haya nadie más en la familia con la enfermedad no descarta nada,
porque existen las mutaciones de novo, o sea, nuevas. Y por supuesto, siempre hay que hacer un árbol genealógico para buscar a otros familiares que puedan estar en riesgo. Bueno, pasemos al tratamiento. Aunque la base del manejo es la terapia de reemplazo enzimático, para fines del ENARM, la GPS hace mucho énfasis en el tratamiento de soporte, el manejo complementario. Eso es lo crucial para proteger los órganos, y es justo lo que vamos a revisar. El objetivo es muy claro. Por un lado, aliviar los síntomas que tiene el paciente, como el dolor. Y por otro, y quizá más importante, frenar o al menos retrasar el daño que se está acumulando en riñones, corazón y cerebro. Y esta tabla lo resume perfecto. Para el riñón, si hay proteinuria, la indicación es clara, un IECA o un ARA2. Para el dolor neuropático, que suele ser terrible, la primera línea es gabapentina o carbamazepina. Y para los problemas del corazón y del cerebro, pues se siguen las guías estándar para manejar la hipertrofia, la insuficiencia cardíaca o para prevenir un EBC con antiagregantes o anticoagulantes. Muy bien, vamos a terminar con un repaso súper rápido, modo flashcard, para que se nos quede grabado a fuego lo más preguntable de este tema. Pregunta directa, respuesta clave. Primero, lo más básico de todo. ¿Cómo se hereda esta enfermedad? Ligada al cromosoma X. Esto lo explica casi todo. ¿Por qué los hombres se afectan más gravemente y por qué las mujeres tienen un cuadro tan variable? Ahora, ese dato visual que es casi una sentencia diagnóstica. ¿Qué buscamos en el ojo? Córnea verticillata, estos depósitos en forma de remolino. Es un hallazgo súper específico y muy valioso. Y para cerrar, la pregunta trampa por excelencia. Si se sospecha de Fabry en una paciente femenina, ¿cuál es el estudio que nos da la confirmación sí o sí? Exacto, con el estudio molecular del gen GLA. Jamás hay que olvidar que la medición de la enzima puede ser completamente normal en ellas. Con este punto clave cerramos este análisis. Ahora tienen las herramientas de la GPC para enfrentar cualquier caso clínico de Fabry en el ENARM.